Bueno, listo, está grabando. Gracias. Cada uno de los que hable se presenta, diciendo qué función cumple, qué dirigente de qué sector. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Es la primera oportunidad en la que tengo el agrado de participar. Gracias por la invitación de Alain, a quien conocí en un momento tal vez clave y específico de una situación laboral que me sirvió de bastante motivación y ayuda principalmente. Y gracias a él hemos podido impulsar algunos proyectos que hemos logrado para el sector salud, ¿no? Mi persona es licenciado de enfermería de profesión. Sin embargo, soy Ricardo Zambrana, trabajo en la Caja Nacional de Salud. Ya más de 8 años a contrato a plazo indefinido, mal llamados recurrentes, por la misma institución. Para comenzar, yo quiero primero hacerles una pequeña interrogante indicándoles de que, ¿sabían ustedes que 7 de cada 10 profesionales a contrato temporal y contrato recurrente de la institución Caja Nacional de Salud ha sufrido desvinculación laboral por el simple hecho de notificar la garantía de paternidad y o maternidad? Y 9 de cada 10 contratos a plazo indefinido, los mal llamados recurrentes, han sufrido una transgresión de sus derechos laborales de la movilidad laboral, precisamente al notificar, solamente al notificar su condición de paternidad y o maternidad, ¿no? Este es un fenómeno y un común denominador que se vive en la institución, pero se vive no por la institución, sino por los funcionarios que trabajan dentro de la institución Caja Nacional de Salud, quienes dentro de un criterio y un análisis muy específico, parecería que más actuaron por antipatías y simpatías, algunos por la falta del criterio de resolutivo ante cualquier problema, y más aún habíamos detectado un problema muy incidente que es la falta de la formación en el saber ser integrado a su desempeño profesional, ¿no? Hace mucho los valores que estos profesionales pueden tener, o ex supervisoras, en este caso de enfermería, que hayan determinado ciertas vulneraciones, sobre todo los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de salud. En este sentido, yo quiero exponer un caso muy interesante, ¿no? Que se suscitó el año 2020, se resolvió el 2021, y es de 2 trabajadores de la Caja Nacional de Salud. 2 de ellos que en un determinado momento notificaron su condición de paternidad, maternidad, a inmediato superior, ¿no? Quienes pusieron trabas en la notificación, indicaron de que deben presentar lo que corresponde según ley, el reconocimiento en vientre, si fuera así, certificado de embarazo, ecografías, etcétera. No simple notificación. Bueno, el personal cumplió con los requisitos y no obstante, al presentar los documentos que presentaban simplemente con cartas, estos rechazaban la documentación. Tenían la instrucción las secretarias de no recibir ningún tipo de material a estas 2 personas específicamente, tanto en la administración regional, que son recursos humanos, administración regional, jefatura de enfermería y secretarias de jefatura médica, ¿no? Increíble, ¿no? La situación. Lo que obligó a este personal a motivarse más aún y presentar una serie de misivas, pero ya no misivas de simple representación, sino que se acudieron ante un notario de fe pública para que haga su representación justificativa, evidentemente para esto llevar a un tema jurídico. Estas personas, al ver transgredidas sus derechos laborales, sufrieron cambios intempestivos de puentes de su fuente laboral, les llevaron de una unidad X a una unidad Y a más de 60, 80 kilómetros de la ciudad, con la finalidad de generar un despido forzoso. Cambiaron en turnos fraccionados en horarios de pandemia, ¿no? De repente los hacían trabajar 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, durante la declaratoria de emergencia COVID. Y no había una entidad específica o una organización específica dentro de la Caja Nacional de Salud que vaya a representar la defensa ineludible de los derechos constitucionales y laborales de tus trabajadores, ¿no? Si bien son personal a contrato a plazo definido, pero el sindicato solamente miraba desde el balcón, qué es lo que pasa. Y ellos referían de que no podemos hacer nada porque ustedes no son afiliados de nuestro ente gestor. Sin embargo, ante la motivación de este personal, ellos se atrevieron a presentar en una primera instancia una acción de amparo constitucional, el cual se resolvió con una tutela a favor de los accionantes
Y lo más interesante fue que se pudo demostrar también acoso laboral dentro de la resolución de la tutela. Entonces, la resolución salió, restitúyase a su fuente laboral y cese cualquier acción de acoso laboral, ¿no? Salió una sentencia ejecutoriada día X con 24 horas de cumplimiento, el cual tampoco cumplieron las autoridades porque hay mucha tosudez, terquedad de quienes fueron en el 2020 supervisoras regionales de enfermería, obviamente manipuladas por el instrumento político, ¿no? Que cedían a caprichos, antipatías, simpatías de quienes los habían accionado y los habían puesto en el poder. Este personal esperó más de 15 días concretamente, 15 días hábiles hasta que salga una sentencia escrita, que es lo que ellos alegaban. Sale la sentencia escrita, no acabaron las maniobras, les presentan memorándums de designación con unos horarios transgresores a lo que había determinado la sentencia constitucional. En este sentido, este personal nuevamente vuelve a activarse y accionarse con su asesor legal, que lo han hecho de manera particular, generando, gastando, emanando egresos económicos de los bolsillos del trabajador. Y presentan un nuevo memorial a Sala Constitucional, donde logran sacar una conminatoria, ¿no?, de pase a vía penal, porque demostraron incumplimiento al amparo constitucional. Recién ahí las autoridades que estaban de turno el 2020, la supervisora de enfermería Susana Rivera Ortega, determina y dice, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿O me voy a la cárcel o restituimos? Restituyen a la fuente laboral de los dos trabajadores, pero lo más interesante acá es que, como esta situación se da muchas veces en la institución, de 10 personas que suelen pasar este tipo de situaciones, 1 o 2 son los que se determinan a defender sus derechos. Cuando el derecho, si no se ejerce, pues se debe cumplir, ¿no? Si lo están violando, vulnerando, yo debo de hacer ejercer, ya sea por la fuerza, por cualquier medio jurídico o legal. Lo más interesante de toda esta situación es que se ve nomás la necesidad de asociarse, agruparse a una organización que tenga la intención de defender los derechos de los trabajadores. En este caso, en la condición de contratos fijos, mal llamados recurrentes, para que estos puedan defender no solamente su derecho de paternidad, maternidad, de repente defiendan su derecho de sus bonos, sus riesgos, sus pagos dominicales, feriados, incluso la carga horaria que estos deben de cumplir dentro de un esquema específico de la prestación de salud. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? El respeto de los derechos de los trabajadores. Porque si la institución, en este caso las autoridades a través de la institución, van a tener un personal contento, un personal con un bienestar garantizado, este personal va a tener también la calidad y calidez de brindar la atención que le corresponde al paciente. No sin antes hacer respetar dentro de sus derechos la cantidad de pacientes que debe de atender un personal, en el caso de enfermería, ¿no? Nosotros sabemos que según la OMS, una licenciada de enfermería debe atender 5 pacientes por licenciada, con su auxiliar de la mano. ¿Esto con qué finalidad? De que este personal de salud te dé garantía de calidad y calidez en la atención del servicio de salud. Resulta que cuando nosotros estamos internados en el hospital, que muchos hemos sido pacientes, la vemos a la licenciada y al auxiliar, pero la vemos entrar, salir, verificar, goteo, pasar 2 noches y se van. No nos dan esa atención que nosotros necesitamos como pacientes. De repente yo necesito que me expliquen mi condición de salud específica, me orienten, porque en el momento de la enfermedad nosotros tenemos muchas dudas y de repente eso nos genera más estrés, inseguridad, y eso no va a favorecer a que mi condición de salud pueda progresar de manera positiva. Y ese es un determinante muy importante. Debo felicitar, sí, al Seguro Universitario de Salud, que es uno de los seguros sociales a corto plazo que cumple esta normativa a la cabalidad de la letra. Tienen la calidad, tienen calidez en la prestación de sus servicios de salud porque también cuentan con los recursos y esa es la garantía que te ofrece el Seguro Social Universitario al ser afiliado a este ente gestor, ¿no? Pero ¿por qué nuestra caja no puede llegar a esto? ¿Qué es lo que hacen nuestras jefas o nuestros jefes? ¿O qué es lo que evitaría para que estos gestionen este tipo de promoción de salud para que nosotros podamos dar esa garantía de calidad y calidez? Al ver la ausencia y el ausentismo
en este caso en la gestión 2020, y la falta de gestión, tal vez por la omisión, falta de preparación o la falta de criterio profesional de aquellos quienes fueron supervisores regionales de enfermería, es que nuevamente volvemos a reincidir que a través de la organización sindical, en este caso de los contratos recurrentes a plazo indefinido, es que sí se puede lograr que se hagan respetar los derechos, pero no en busca solamente de mis beneficios. Primero, la necesidad de cubrir la calidad y calidez para dar la atención correspondiente al personal, al paciente, que en este caso llegaría a ser mi cliente, ¿no? ¿Esto para qué? Para satisfacer netamente la necesidad. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Quién está casi las 24 horas prácticamente con el paciente? Es el personal de enfermería, tanto licenciadas como auxiliares de enfermería. Más que el médico es un ente rector que viene, indica las indicaciones, opera, hace procedimiento de indicación, ¿sí? Quien tiene que hacer a cabalidad las indicaciones, o en este caso la sugerencia médica, es el personal calificado de enfermería. Para poder concluir, la falta de voluntad de las autoridades intermedias y la falta de resolución han sido quienes han generado una inconformidad laboral dentro del personal de enfermería, situación que ha motivado principalmente a que muchos de nosotros nos organicemos en primeras instancias, ¿no? Algunos mal motivados de repente quisieron buscar una asociación, pero la asociación solamente te va a defender en un ente civil. Lo que ahora necesita la institución es una defensa en un ente laboral, en un medio laboral, lo que correspondería formar unos sindicatos, o en su defecto, los sindicatos actuales deberían de afiliar a todos estos personales, ya que están más de 5, 6, 7, 8 años no institucionalizados, ¿no? Una cosa es ser institucionalizado, que es participar con una convocatoria por méritos, examen, y otra diferente es ser un personal a plazo indefinido, que en nuestra fuerza de trabajo se llaman los personales de planta, ¿no? O de planillas. Concluyo con esto. Muchas gracias por la atención. Dejamos abierto cualquier tipo de pregunta. Ricardo, ¿qué proporción hay de trabajadores en esa situación? Porque no están sindicalizados, es decir, sí. Exacto. Está más del 60% de la población es contrato a plazo indefinido dentro de la Caja Nacional. A nivel Cochabamba, a nivel nacional tengo entendido que son más del 80%. Contratos a plazo indefinido. Que no están entonces en ningún sindicato. Que no tienen ningún sindicato, ninguna representación sindical, ni en la vida civil ni en la vida laboral. Bueno, yo no sabía eso, la verdad es una barbaridad. Ahora, se da una situación hace unos 3 meses más o menos, nosotros habíamos motivado al personal principalmente porque se estaba cambiando la modalidad de contrato. Antes nos hacían firmar contratos semestrales bajo la modalidad de contratos temporales recurrentes, cuando la figura jurídica laboral nos indicaba de que nosotros éramos contratos a plazo indefinido, que no había la necesidad de hacer la renovación de contrato como estaban haciendo, tal vez de manera empírica, ¿no? Estos nuevos administradores, que muchos de ellos son bachilleres, los jefes de recursos humanos, algunos ni siquiera han terminado la colegiatura, pero están ahí por vida sindical, ¿no? Es increíble la situación. Se movilizaron de manera autoconvocada a través de los grupos de WhatsApp, reuniones Zoom, donde se les dio la consultoría jurídica a través de una consultora laboral, en el que les indican claramente, ¿no?, que el contrato a plazo fijo, que es al que están cambiando los indefinidos, de cierta manera pudiera atentar su estabilidad laboral, ¿no?, ya que la normativa indica que solamente pueden recibir 2 contratos consecutivos en la modalidad a plazo fijo, y el tercero, la institución se reserva el derecho de recontratación. Y lo mismo está dentro del contrato que se ha firmado en la gestión 2022. Ante esta situación se organizan varios grupos de contratos temporales entre licenciados, auxiliares, médicos, manuales, administrativos, con la finalidad de poder salir de una duda específica. Pero estos son acallados por los sindicatos actuales, ¿no? Tal vez por la hegemonía de poder que maneja el sindicato de la parte administrativa, y empiezan a buscar chivos expiatorios para el personal que estaba a la cabeza. De repente encontraron un documento con el cual podamos callarlo a este personal que estaba muy motivado,
y dejó de hacer la movilización. O de repente agarraron y hicieron algún tipo de convenio donde le dijeron, ya no es sindicato, es paralelismo sindical dentro de la institución. Lo que tú debes de hacer es formar una asociación en la vida civil. Forma tu asociación si quieres con logotipo de la caja y demás situaciones. Entonces, desestimaron y desmovilizaron de esta manera la agrupación que tenían dentro de la institución. Sin embargo, de repente nosotros retomemos dentro de la institución y hagamos otro tipo de medida, pero ya con un enfoque objetivo y diferente, ¿no? Para garantizar más adelante la estabilidad tanto de los trabajadores en este tipo de condición, porque la institucionalización en el área de licenciaturas se da cada 5 años, cada 6 años, cada 8 años. Hay alrededor de 120 licenciados aproximadamente que son un contrato a plazo indefinido. Y si salen convocatorias o si es que van a salir, hay aproximadamente 16 ítems para institucionalizarse en esos cargos. Pero no son ítems de nueva creación, son ítems que han dejado los que se han jubilado, los que han fallecido durante el COVID, personas que 3 o 4 años anteriores a la pandemia se jubilaron, que están flotando en ese espacio laboral. La forma de organización o de manifestación de estos compañeros que son prácticamente terciarizados, ¿no? ¿Cómo se ha ido manifestando? Bueno, ya nos has adelantado cómo más o menos se han estado manifestando, pero ¿tienen todavía una especie de organización o están así sin organización, sueltos, o solo se activan alrededor de luchas, digamos, como estas y luego se disipan? ¿Cómo está eso? Es un panorama muy desequilibrado de repente. Recién en estos años se ha visto este fenómeno de organización, ya que el personal de contrato, profesionales, técnicos, administrativos, creían y les hacían creer esta dogmática de que ustedes deben de callarse, son contratos, no tienen que hablar, no tienen derechos, los vamos a desvincular, les vamos a llevar a Cami, a Iquile, donde ustedes quieran, pero se siguen hablando, ¿no? O sea, hay una transgresión no solo de la parte de las jefaturas, sino también de algunos entes de los sindicatos que buscan consolidar una hegemonía de poder en el cual ellos puedan manejar al antojo de las necesidades que satisfazgan de repente los criterios y necesidades de ellos mismos, ni siquiera de las bases. Este fenómeno solamente se ha dado por el tema de la estabilidad laboral, de la afectación al contrato laboral, por el maltrato que han ido sufriendo, sobre todo durante la gestión 2020 que se ha sufrido durante la gestión de Jenny Magnan Soleaga, que se ha podido evidenciar a través de amparos constitucionales, maltrato y acoso laboral a los trabajadores, y los cambios repentinos, bruscos de servicios, el acoso a los trabajadores que decidían reclamar, que no les permitían hacer cualquier tipo de reclamo. Entonces ellos se han motivado por el malestar y la inconformidad. Pero posteriormente se van disgregando estos grupos, ¿no? Se activan, los amedrentan, se desactivan y de repente quedan en la nada, ¿no? No tienen una dirección concreta para ir. Son chispazos, no tanto. Exacto. ¿Cómo es el tratamiento? Perdón. ¿Ya, doctor? ¿Cómo es el tratamiento de aporte patronal? Porque a mí lo que me interesa es que una vez que tengan su vida productiva, ¿qué pasa después cuando tengan que jubilarse? ¿Tienen ese mismo tratamiento de este tipo de trabajadores? Obviamente sí. ¿Aportan a AFP? ¿Tienen jubilación? Sí. El personal a contrato indefinido aporta, bueno, el aporte patronal sigue, ya que estos pertenecen a la Ley General del Trabajo, están incluidos dentro de la Ley General del Trabajo. Entonces, es por eso que muchos que han empezado a leer la normativa de la Ley General del Trabajo en sí, es que han empezado a reclamar el cumplimiento de todos sus derechos, ¿no? El pago de unicales, el pago de sobretiempos, los bonos de T, bonos de riesgo, pero todo esto ha sido a raíz de la pandemia COVID-19, donde se ha visto la afectación de muchos de los personales. De repente teníamos personal institucionalizado que durante la pandemia no trabajaba, ¿no? Se han acatado a los decretos ley que salieron para proteger la salud, el bienestar de este personal. Y hay gente que no ha trabajado más de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Médicos, auxiliares, administrativos.
¿Y quiénes son los que han ido a cubrir estos espacios vacíos? Es precisamente el personal a contrato indefinido. Quienes han dado la batuta durante el tiempo de pandemia, muchos de nosotros hemos caído con la enfermedad, muchos de mis colegas han quedado con secuelas. Dentro de los compañeros de trabajo hemos tenido fallecidos por el COVID, muchos manuales, un manual si no me equivoco, pero a este personal no se le ha hecho ningún reconocimiento, ni económico, ni laboral, ni de nada. Más al contrario, el personal que no ha ido a cumplir las áreas que la pandemia necesitaba, el área de terapia COVID, el área de piso COVID, que simplemente han trabajado en áreas blancas, les han pagado un bono de riesgo por la pandemia COVID. Les han aumentado un considerable incremento durante ese tiempo, les han dado su bonito. Y ahí es donde nace una insatisfacción clara y notoria, ¿no? Ya que somos el 60% del personal dentro de la institución, que ha dado el pecho por la institución, por la población, pero no ha recibido ningún tipo de reconocimiento. ¿De acuerdo? Creo que podemos pasar a... Realmente no, desconocí, perdón, desconocí. Así es. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a dar continuidad. ¿No? Juan Carlos. Norma, ¿se puede pasar aquí? No, Juan Carlos retoma. Ah, Juan Carlos. Perdón. Presenté a Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los presentes y gracias por la invitación. Y me es grato venir a participar, ¿no? Y informar lo que realmente sucede a nivel sindical en la parte de salud. Solamente yo preocupado, soy secretario general de Valle Alto, de la área rural, trabajadores de salud que trabajan en 15 municipios, que están en la cabeza de 1000 personas, donde preocupa, ¿no? Casi tenemos casi las mismas situaciones, los mismos problemas que atraviesan los de la Caja Nacional, ¿no? Pero la diferencia es que ellos están contemplados en la Ley General del Trabajo, nosotros no. ¿Es cierto? Y eso es sumamente preocupante. Y lo más preocupante, ¿no? Hoy en día, que vamos atravesando los trabajadores en salud desde que apareció la enfermedad del COVID, y donde realmente los trabajadores, tanto del área urbana y del área rural, han sido violados en toda forma nuestros derechos laborales. Porque uno, de que desde hace 4 años que no se han incrementado el salario. Y es lo más triste, ¿no? Atravesando todas esas situaciones, no hemos sido reconocidos ni como dicen, ni con un incremento salarial, ni por lo menos con un agradecimiento de darnos un certificado por la labor que hagan y el riesgo que han puesto, no solamente como trabajador, sino también a su familia, ¿no? Preocupa porque sindicalmente ya no hay convicción orgánica sindical. Lastimosamente, muchos de los dirigentes ya no tienen esa convicción de lucha, sino más es de interés personal. Y creo que la política y el gobierno actual es lo que está tratando de desmenuzar a los sindicatos, ¿no? Cambiar la ideología, el interés personal, ofrecerles un trabajo y olvídense de los compañeros trabajadores en salud. Y eso es lo que más duele. Nuestras entes matrices, ¿para qué siquiera vamos a hablar? Tanto las federaciones y confederaciones y nuestra central obrera boliviana están solamente sometidas al gobierno. Porque no reclaman, no hablan por nuestros derechos laborales. Hay persecución laboral, hay persecución política, y somos pocos los dirigentes contestatarios. Sin tener miedo a qué nos espera, porque son machos para fabricar los procesos. Dentro de la vida orgánica sindical, aparte de estar vulnerando los derechos, voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Donde los municipios
Ya cuando reclamas tus derechos, empiezan a iniciar un proceso, empiezan a amenazarte con cambios de sector a sector. Lastimosamente, en los centros matrices no dicen nada. Como sindicatos, pocos son los secretarios generales que damos una lucha a favor del trabajador en salud. Y todavía hay autoridades, ¿no? Tanto en la parte judicial, en el Ministerio de Trabajo, que todavía tienen esa humildad y esos valores que nos han sembrado nuestros abuelos, de dar una justicia correcta. Pero muchos de ellos están sometidos a la política y digitan las resoluciones que van en contra de los trabajadores en salud. Hubo un caso el caso que aquí tiene conocimiento, la compañera Norma, de mi compañero Omar, que es trabajador manual, ha sido amenazado por el alcalde por no cumplir las obligaciones, muy a nivel personal, queriendo darle trabajo en su propiedad privada, hace que querían que les replieguen al lado del cercado, aislándole de la familia, ¿no es cierto? Hemos presentado la nota y la denuncia correspondiente a nuestros centros matrices y al Ministerio de Trabajo, donde realmente nos han hecho justicia, ¿no? Hemos ganado. Me place, ¿no?, de que hoy en día se esté tratando de crear esta fundación que va a ser de mucho beneficio hacia los trabajadores en salud. Felicito aquí a la doctora, mire, es una penalista aquí. Necesitamos penalistas civilistas, constitucionalistas, necesitamos laboralistas para poder confrontar sobre la vulneración de nuestros derechos. Un claro derecho, al cual recién se ha decretado la nueva ley, la 1393, el refrigerio, cosa que ninguno de los municipios nos han podido dar, no gozamos de refrigerios. No, hay funcionarios o trabajadores en salud que trabajan, que no gozan ni con la ropa de trabajo, ni con el refrigerio, y es lamentable. Hay una ley que se ha lanzado, han mandado al Ministerio de Salud, por instructiva, exigen a los sedes que puedan indagar a los municipios, a las gerencias y las gerencias de los municipios, cosa que hasta ahora no están respondiendo los alcaldes, indicando de que no hay recursos. Pero este gobierno se habla de bonanza. ¿Pero dónde está esa bonanza? Hablamos, como decía aquel compañero, hablamos de calidad y calidez. El personal de salud tiene ese don de poder dar calidez, pero con sus recursos. Porque si visitamos a los centros de salud, no hay insumos. A veces tienen que estar donando, dándole su tiempo al personal, y el que menos gana. Y eso es sumamente preocupante. Y creo que ya deberíamos con esta fundación, luchar en bien de los derechos laborales, porque también, así como los trabajadores tenemos obligaciones, también nuestras autoridades tienen obligación de cumplir las leyes y los decretos, cosa que no lo hacen. Pero si se dan cuenta, políticamente cuando hacen seguimiento, lo único que hacen es hacer persecución y lincharle penalmente al trabajador. Pero que a las autoridades que están incumpliendo leyes, decretos, y vulnerando y pisoteando todavía nuestra constitución política del Estado, donde ahí claramente dicen, ¿no?, que un trabajador en salud debe incluso las vacaciones, es un descanso psicológico, donde en estos 4 años, muchos no han salido de vacación, en el COVID tampoco han salido de vacación, hasta ahora no. Pero hay un reglamento que nos han ido sacudiendo con la 4ª versión, donde no puedes ir sumando vacaciones. Porque si sumas a partir de 2 a 3, pierdes esa gestión. Pero no lo pierden porque nos da la gana, nos pierden porque nos obligan y nos exigen a trabajar. Y si no, te inician un proceso administrativo, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Ojalá, yo digo, ¿no?, de que nuestros dirigentes y nuestras entes matrices ya empiecen a recapacitar y a trabajar por el trabajador en salud, porque es el que más está afectado en esta situación
y en toda esta pandemia, ha sido el trabajador en salud. Sumamente preocupante porque el material de bioseguridad que el trabajador ha tenido que depender para poder atender a los pacientes ha sido con sus bolsillos, no ha sido con dinero que corresponde al Ministerio de Salud y a las gobernaciones. Ha sido con bolsillos de los trabajadores y más en el área rural. Ha sido demostrado y preocupa. No, hay mucho que hablar en cuestiones de la vulneración de derechos hacia el trabajador, las obligaciones, los decretos, como acababa de decir, hay competencias, la 031 que le da competencias a la alcaldía, no le da competencias de hacer persecución al trabajador. Su competencia es infraestructura y equipamiento, cosa que lo malinterpreto, ¿no es cierto? El acoso laboral, el acoso hacia las mujeres, la persecución, el acoso, ¿no es cierto? Y nadie dice nada. La 045 no es aplicable, porque también ahí con la 045 están vulnerando nuestros derechos, porque en este estado ahora creo que vivimos blancos, negros y chatos, altos. Unos gozan de esos beneficios y otros no. El trabajador en salud siempre ha sido discriminado, siempre ha sido discriminado, pero no es aplicable para iniciar un proceso a las autoridades que también son del MAS. Y eso preocupa. La 348, el abuso hacia las mujeres. Todos pueden pensar que solamente en pareja el esposo puede hacer el abuso de la mujer. No, no es así. También los inmediatos superiores hacen el abuso psicológico a las mujeres. Entonces, todas esas situaciones yo creo que tenemos que analizar y tratar de eso, sobremanera, defender a ese trabajador en salud, porque son derechos. No, preocupante, yo siempre voy a pedir, ¿no?, a que seamos orgánicos y que tengamos convicción sindical, y no de intereses personales que hoy en día a nivel nacional todo ese interés ya ni pelean por los trabajadores. Lastimosamente, el gobierno ofrece un carguito y ya se olvidan de los trabajadores, pero no se ponen a pensar que se están beneficiando con un cargo político y están perjudicando a miles de trabajadores. Y eso es lo que más duele. Ojalá de aquí para allá vayamos mejorando. Hay juventud que está reiniciando en la carrera sindical, pero también hay jóvenes que en el transcurso se van doblegando por cargues y demás cosas, y eso preocupa, ¿no? Ojalá que con esta fundación, y me place y me alegra que empecemos a hacer defensa de los trabajadores en salud y demostremos que la vida orgánica sindical no solamente es, pues, hacer el juramento y hacerse nombrar, sino demostrar con hechos. Hay que hacer gestión por los trabajadores en salud. Como trabajadores en salud nosotros no gozamos, no estamos en la Ley General del Trabajo, no gozamos con un buen incremento salarial, no gozamos de la ropa de trabajo que deberían de darnos, no nos dan un refrigerio, e incluso en el área rural, el trabajador en salud para ir a su puesto de salud tiene que hacer con los recursos públicos. Ni siquiera les damos ni ambulancias. Y es lo más triste. El trabajador de salud en el área rural es el que más sufre que en el área urbana. En el área urbana todavía gozan de bonos de té y algunos otros bonos que tienen. Y si van de supervisión también al área rural, no van gratis los inmediatos superiores, van con un plus pagado por kilometraje, pero en el área rural no goza de eso. Si vaya a la China, tiene que ir con su plata. Y esos son realmente, están vulnerando sus derechos, ¿no? Son seres humanos como todos nosotros. Y sumamente preocupante, ¿no? Con eso yo creo que... Compañero, con una pregunta. ¿Quiere decir que se les ha dado ustedes funcionan como funcionarios públicos, y si fuera esa la categoría, está funcionando como usted como dirigente de un sindicato dentro del el marco de los funcionarios públicos? Eso sí me puede aclarar. A ver, nosotros somos trabajadores en salud, ¿no? No somos, o sea, nosotros somos trabajadores de salud y no estamos incluidos en la ley del trabajo, no gozamos de ningún beneficio. El rato que nosotros nos despiden con una patada de trasero, sin ningún beneficio.
No tenemos quinquenio, no tenemos arreglo, nada. Y es lo más preocupante. Y creo que es el único país, porque los demás países creo que gozan y están en la Ley General del Trabajo. Quiere decir que están dentro de la ley, o sea, están tratados como funcionarios públicos, tal como ocurre en la prefectura, bueno, antes de la prefectura, ahora es gobernación, dice ministerios, esos son... En sí, hay tres clases de funcionarios. Uno que son dependientes del Ministerio de Salud, y los ítems son creados por el Ministerio de Salud. Hay otros que son los contratos que aquí habló el compañero, que tampoco gozan de esos beneficios, y hay otros a nivel departamental, por gobernación, que es el IDH, que lastimosamente desde el 2015 ya no han creado más ítems. El que creó los últimos ítems ha sido Manfred Zesbir. Desde que el MAS se tomó la gobernación, nunca más se ha creado. Donde han creado realmente ítems de nueva creación con el IDH, ha sido en Santa Cruz. Pero en Cochabamba no, pese que es el bastión del MAS. Pero para Cochabamba, en salud, nada. Una pregunta. Hace unos meses hubo una lucha nacional de los trabajadores de salud pública reclamando, entre otras cosas, ser incluidos en ley de trabajo. ¿Hubo alguna respuesta del gobierno oficial o simplemente ignoraron la lucha, digamos? Como acabo de decir hace rato, ¿no? Lastimosamente los entes matrices quieren hacernos creer que están haciendo la gestión, pero solamente eso es... están como figuretes, están disimulando. Porque en sí, si se dan cuenta, nuestros entes matrices ya hace mucho tiempo han vulnerado incluso nuestro estatuto, las normas que sindical orgánico que deberían de respetar. Bien claro es, una gestión se puede alargar entre tres dependiendo, como sindicatos, federaciones y confederaciones. Tenemos un tiempo para podernos alargar en cuestión de problemas ya de magnitud, pero lastimosamente la confederación que tenemos a nivel nacional, que es parte del MAS, ya son 2 gestiones que se han alargado. Gestiones, igual que la Central Obrera Nacional. Se repitieron de manera. Vulnerando los estatutos y las normas que corresponden, ¿no? Es igual que la Central Obrera, o sea, es la misma chola con la misma pollera. Nunca van a hablar sobre los trabajadores en salud. O sea, son favoritismos, favor a favor. No les interesa el trabajador en salud y es donde están aprovechando las autoridades, vulnerando los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, el compañero Juan Carlos del municipio de Barrio del Valle Alto, representando a los trabajadores. Daríamos paso en si no hay alguna otra consulta para los que recién han llegado. Sí, buenas tardes. Ya hemos tenido la participación del compañero Ricardo de la Caja Nacional. En este momento a su presentación el compañero de Valle Alto, el compañero Juan Carlos Hernández. Y en este momento vamos a dar paso a la compañera Norma Mani, que le pedimos que pase por favor para el tema de su relación. Y una vez que se realiza la reposición del conversatorio, ustedes pueden hacer preguntas y compañera, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Compañera Norma, asimismo a usted le solicitamos de su visión sobre cómo está el estado de la salud y los derechos de los trabajadores. Bienvenida, buenas tardes. Primero te pedimos que te presentes. Tú fuiste dirigente de la federación. Sí. Muy buenas tardes a todos los invitados, especialmente que fue un dirigente también, el compañero Juan Carlos de Valle Alto. Justamente yo estaba hasta el año pasado de agosto como dirigente, ahora soy ex dirigente de la federación. Particularmente mi persona fue invitada a esta sesión por los talleres que se llevó anteriormente por este equipo de trabajo y viendo los reclamos que yo había hecho en esos momentos. Entonces, gracias por la invitación. Mi nombre soy licenciada en enfermería, para los que no me conocen. Ahora estoy trabajando en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, que ahí yo había ganado por concurso de mérito. Muchos años ex trabajadora de la Caja Nacional de Salud.
Por concurso me fui a sedes y justamente concursé a un ítem de ítems graduadas que pertenecen a la Federación Sindical de Trabajadores de Salud Pública de Cochabamba. En ese entonces yo no sabía, porque yo estaba en la caja, no sabía los ítems, la diferencia, porque siempre decían TGN, IDH o prefectura. A esos, la TGN siempre es lo mejor. Entonces yo me postulé a eso, he ganado, pero es un ítem que pertenece no a CIRME profesionales, sino a CIRME de trabajadores en salud. En estos momentos justamente estamos nosotros como personal de enfermería, ustedes saben que estamos en movilizaciones sobre la escala salarial. En magnitud nos estamos organizando los profesionales en salud. Justamente muchos afiliados nuestros que estaban en la federación ya son profesionales licenciadas en enfermería que siguen como cargos de auxiliar de enfermería, pero están fungiendo como licenciadas en enfermería, que muchos ya también tienen especialidad en diferentes rubros. Neonatología, traumatología, médico quirúrgico, especialización de ginecobstetricia en diferentes. Pero no se ha habido la cavidad de poderles subir la escala salarial porque por los ítems. De aquí a un tiempo no ha habido crecimiento vegetativo en el personal. En todas las ramas, pero se ha visto con más afectación en la parte de profesionales en enfermería o auxiliares en enfermería. Uno, porque se han dado cuenta, como decían mis compañeros, en la pandemia, quienes han sacado la lucha ha sido la parte de enfermería. Cuando yo les había explicado, han dado dura batalla. Cuando yo he caído en terapia intensiva, porque en ese momento la caja estaban contratando personales nuevos y me decían que es negativo, y cuando me he complicado y llegué a terapia intensiva a Los Ángeles, llegué a ProSalud, que ya económicamente ustedes cómo se ha alzado en esa época. He estado mucho tiempo en recuperación, y ahí me he dado cuenta quién ha estado al lado del paciente, al lado del enfermo que está postrado, que no puede ni hablar. Ha sido las licenciadas en enfermería, mis auxiliares. La parte médica es triste, pero siempre han dicho, los médicos están salvando vidas, pero no entraban, miraban de la puerta, de la ventana y decían, monitoricen, lleven las máquinas allá, listo, desaparecido. Y quienes han dado dura batalla, estando de tú a tú, ha sido el profesional de enfermería y mi personal auxiliar. Y por eso es que de ese momento para ese, y siempre ha sido la lucha. Tal vez mi compañera, me ha un poquito visto un poco mal, pero yo sentía que enfermería estaba agonizando. En un momento de esos he tenido que ir a trabajar, a reemplazar, estando de dirigente, porque dolía. Hasta ahora tienen vacaciones adeudadas de 5 gestiones. He quedado con bastantes secuelas. Triste y penoso como ex dirigente decir, ¿no? Yo estoy muy delicada de salud. Y ver, por eso me había manifestado el anterior, que el nivel salarial no es reconocido. Particularmente para enfermería no es reconocido. Hace años, en 1976, ya había profesionales en salud, licenciadas en enfermería. Pero en Bolivia se destacó más en 1920 más o menos, como técnicos. Se crearon como técnicos superiores en enfermería, de hace muchos años. Pero a este paso no hemos ido, digamos, mejorando, velando la situación de salud. Está claro que el puesto que ocupamos, gracias, como profesionales, ha sido muy difícil conseguir igualdad salarial en muchos ámbitos. Ahora es hora por lo menos ver y hacer la lucha, la nivelación salarial. No estamos pidiendo de que nos aumentes el salario.
si no estamos pidiendo la nivelación salarial. ¿A qué me refiero? Hay un nivel donde el nivel 2 son reconocidos todos los licenciados en enfermería. El médico sale como licenciado, psicólogo sale como licenciado, con un estudio académico de 5 años. Pero lamentablemente la parte médica sí percibe que están en el nivel 2, pero los profesionales que estamos hablando de los demás, estamos en un nivel 3. ¿Quiénes están en los niveles 3? Están los técnicos superiores en enfermería, rayos X o en fin. A ese nivel estamos percibiendo nosotros sueldos donde no somos valorados. Y en esta época de la pandemia hemos dado dura batalla. Entonces, ahora como yo me he acoplado y siempre les he dicho, donde esté en la marcha la parte de enfermería, yo me voy a involucrar. No soy del CIRMES, como he manifestado, de los profesionales, pero estoy dando la lucha para poder concientizar a mis colegas y salir de manifiesto, por lo menos que se nos haga la nivelación salarial. Las notas se han presentado, las cartas ya se han presentado en su momento, desde enero que estamos en esta lucha, pero no hay respuesta del Ministerio de Salud. Y hace muchos años ya habíamos estado en el nivel 2, pero ¿cuál es la razón para que desaparezca? Y ahí se ve la apatía de los colegios departamentales, nacionales, ¿qué han hecho por el gremio de los profesionales? Esa es una pregunta grande, interrogante para todos los profesionales en enfermería. Creo que nada no han hecho. Por eso, en estos momentos la lucha es dura, evidentemente. Estamos saliendo este 7 de julio, vamos a salir una marcha de TEAS, invitando a todos los profesionales. Yo estoy yendo por instituciones, por clínicas, porque hablar del salario en las clínicas, 1.500 el sueldo de una licenciada, de un auxiliar 800 bolivianos. Es una interrogante abismal. ¿Cómo viven esas familias? Discúlpenme, estamos en una época donde realmente no somos valorados el personal de salud. No somos valorados. Y eso duele. Duele. Y a mí me llega y me toca y siempre voy a manifestar, voy a pelearlo. Me digan lo que sea. Ahorita ya cada uno viendo estas marchas que uno está haciendo, ya la persecución política, la persecución de nuestros directores amenazando. Y como decía el compañero Juan Carlos, un dirigente ya no puede hablar. Ya no puede hablar, no puede decir nada. Directamente te inician procesos que no competen. A eso estamos llegando a estas alturas. Es triste, yo por lo menos ahorita estoy viendo, velando por el personal y lo voy a hacer siempre. Y cuál fuese el resultado no me interesa, porque a mí ya me han hecho varios procesos de diferente forma, porque yo siempre he peleado por la parte de enfermería, porque ese es mi gremio. Ahora ya me están iniciando y mi dirigente, porque yo estoy representada por un dirigente de mi sindicato, me da una nota, me dice, licenciada, cuídese, mejor no hable, porque le va a meter por difamación y calumnia. Y había paradójicamente un ampliado departamental que han ido al trópico, el compañero no me va a dejar mentir porque él es todavía dirigente de Valle Alto. Yo a mi dirigente, a todito del director he invitado para que me lleven pagándome mis gastos. No estoy pidiendo de ellos, para denunciar estas cosas. En asamblea de mis instituciones he denunciado muchas cosas, pero previa documentación. Pero no han hecho ni el voto resolutivo, no han cambiado al director, lo han dejado así. O sea, nuestros dirigentes han caído tanto al patrón o al director que se han dado. ¿Por qué será? No sabemos. Es interrogante, porque yo sé que mis codirigentes que están en allá ni están enterados de la situación que está pasando en el hospital materno infantil y el pediátrico. No saben, ni idea no deben tener. Entonces, todas estas cosas
hemos visto y analizado y nos estamos reuniendo como colegios también. Hemos visto de poder fortalecernos, de poder sacar el colegio, creo que ya está más de 14 años, con 15 en Ricardo. Cochabamba. Sí, en ¿verdad? Cochabamba 15, eso sí, 25, 30 años en La Paz. en La Paz. Y no hay representación. ¿Quién nos representa? Habíamos luchado con Ricardo, seguimos, digamos, tratando de ver, pero hemos sido como consecuentes, digo, hemos sido consecuentes, hemos viajado a La Paz en estos últimos y hemos logrado de que por lo menos se lleve las elecciones del comité electoral, pero ahora ya está pasando más de medio año que no lanzan la convocatoria para los colegios. Y abstracto, paradójico, que las personas que nos movilizamos, que son tan, porque velamos, ¿no? Nos duele manejar que la enfermería está en ese ritmo, nos califican y nos descalifican para no podernos postular a esos cargos. A esos extremos hemos llegado. Por eso, la parte de enfermería está en una terapia intensiva, donde está en una agonía, donde no puede ya manifestarse, ya no pueden hacer nada. Realmente estamos así. Y peor con personas o directores que no, en el momento, en el día, como les dije, el 12 de mayo, es mañana pasado, que habían llevado en el anterior taller, es nuestro aniversario, ni siquiera nos han festejado. Nosotros como supervisoras o como jefas nos hemos festejado nosotros nuestro día. Y todavía nos dicen los directores, ¿qué me dan las enfermeras? En ese término están las instituciones y lamentablemente políticamente están manejados y se llevan a la política, porque es eso lo que hay que decir, esos términos, porque son validados por ellos, respaldados por ellos. Cualquier cosa que hagan va a salir a favor de ellos. Pero no hay una institucionalización en las instituciones, donde deberíamos dar examen de competencia para cursar esos cargos. Y triste, ¿no? Yo tal vez no hubiera abierto los ojos, lamentablemente, una suerte, pero he viajado, conozco todo el mundo y realmente el personal de enfermería es bien valorado en otros países. Son ministras de salud, son directores de sedes y yo me lleno de orgullo porque tengo una compañera, no colega, compañera de curso, sino una colega que ha estudiado en la Elizabeth Seton, que ella es directora de un hospital en Europa, en Barcelona. Yo satisfecha, orgullosa, y yo digo, ¿cuándo podemos cambiar en Bolivia? Porque no me va a dejar mentir él, nosotros hemos llevado a administración. Hemos llevado a administración donde podemos manejar bien, pero lamentablemente nunca hemos sido tomados en cuenta, jamás. Y en Europa, como ustedes verán, la promoción y la prevención es primordial. Aquí no, prefiere que la gente llegue a un estado terminal, donde se abran más hospitales para poder curar, y a veces se nos van nuestros pacientes. En Europa hay una población longeva. ¿Por qué? Por la educación que han tenido de prevención, promoción. Han sido cuidados desde pequeños y son, digamos, no estarán mejor, pero de que están saliendo de esta crisis en la pandemia, han salido, pero siguen fortaleciéndose. Y aquí en Bolivia no somos valorados el personal de enfermería. Ahora un poquito les voy a hablar sobre cuánto gana un técnico superior y un profesional en el ámbito público. Unos 5.465 es el sueldo, con sus descuentos y todo llega a unos 4.200. Aporta la AFP, eso es un sueldo de un técnico superior. Donde los profesionales deberíamos estar ganando unos 7.500, 7.400, es el rubro. Yo tengo el estándar de salarios a nivel del ministerio. Realmente no estamos en ese nivel. Salud creo que es el último, en vez de reforzar la parte de salud, creo que somos los últimos que estamos llegando y nos exigen calidad, calidez. Un ejemplo les voy a dar. Yo, licenciada, trabajo con 45 pacientes, mamás, más sus recién nacidos,
que tienen sus bebés, otros 45, 90 pacientes. Una sola licenciada con 2 auxiliares que va a estar, no da. ¿Qué calidad vas a brindar? No existe calidad. Es el personal a este momento, si hemos hecho una encuesta, la mayoría está con patologías de enfermedad de base, hipertensión, diabetes, ya sabe el compañero, muchos compañeros están así. ¿Por qué? Por el estrés laboral. Nos exigen los afiliados en la caja, dicen, no atiende la enfermera, es torpe que es. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que nos están explotando. Estamos triplicando el trabajo en todas las instituciones. No, para terminar, yo creo que ya les voy a hecho llegar algo de las falencias que existen. Entonces, lo único nosotros que estamos pidiendo al ministerio es nuestra nivelación salarial. Vamos a ir a una marcha, nos ganaremos turnos para poder ir porque no nos dan permiso, eso es imposible, o pagar no existe, pero vamos a doblar turnos para poder ir el 10 de marzo a la ciudad de La Paz, porque ahí nos tienen que dar una audiencia a nivel nacional, nos estamos organizando. Invito a todos los profesionales, ahora más que todo, a todos los niveles, tanto psicología, nutrición, fisioterapia, licenciadas en enfermería, de ir y buscar lo que es. No estamos pidiendo aumento salarial, sino de que nos nivelen nuestros sueldos, nada más. Y muchísimas gracias, tal vez un poco me he excedido, mi compañero Carlitos sabe, ¿no?, de que la situación de enfermería está terrible. Norma, perdón. El 10 de julio van a marchar. ¿Cómo es? El 7 de julio la marcha. De TEAS a las 18 horas. Aquí En Cochabamba, por departamentos. Y el 10 de julio van a La Paz. Vamos a La Paz. En La Paz vamos a estar en el ministerio. 10 y 11 nos vamos a estar parados ahí hasta ver una respuesta favorable sobre esto de la nivelación salarial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de la compañera? Terrible, realmente. Triste la realidad. Bueno, no Cinco pacientes, que sería la norma, ¿no? Eso Para es. una enfermera, 45. Más Eso. 45 niños. Sí, y porque ustedes verán, la mayoría nosotros atendemos de áreas periféricas o de provincias. Entonces, la mayoría, las mamás están con una enfermedad. Y el bebé sí o sí tiene que recibir un tratamiento. El caso, eso no es atención, es atención. Tienes que administrar, tienes que canalizar al recién nacido y todo aquello. Entonces, esa parte ellos no valoran. No valoran. Y ahora más, ahorita, por un ejemplo, mi hospital ni uno ha contratado desde enero a esta fecha, nos adeudan, estamos yendo a la 5ª gestión de vacaciones. Imagínense, 5ª gestión, toda la pandemia no han salido de vacaciones. No han salido. Ya son personas de la tercera edad. Y por no jubilarse, por mísero sueldo, como decía, nos dan una patada en el trasero, prefieren estar ahí, aunque así enfermas. Pero ¿qué calidad vas a dar? Pero también, ¿cómo te vas a ir a tu casa con 1.500, 2.000 bolivianos que no alcanza para nada? Por eso es que hay muchas personas mayores en nuestras instituciones, porque no pueden jubilarse por el mismo hecho. Efectivamente, muchas organizaciones como enfermeras por el servicio auxiliar que nos dicen, ¿no?, que tenemos que dar a los pacientes una atención de calidad y calidez. Bueno, como ustedes dicen, en las prácticas que yo hacía en comunidad, nosotros teníamos que llenar el formulario, digamos, cada vez nos pedían, ¿no?, en cada comunidad nos pedían, digamos, que teníamos que mandar, digamos, cuántos habían venido a la atención, ¿no? Todos los días era enviar informes, pero no hay un personal adecuado para ese informe. Tú tienes que hacerlo, ya sea licenciado o auxiliar, también hacer tus cosas, y no puedes darle esa atención de calidad y calidez a tu paciente. Y aparte no te dan insumos, ni siquiera los necesarios, no digo que nos den todo, no lo van a hacer, pero ni siquiera los necesarios te dota el Estado, pero después ellos vienen, se quejan, ¿no? Dicen, ¿por qué no atiendes? Pero ellos también no se dan cuenta que también
en el área de salud no dan tampoco muchos ítems, y ese es un problema. Y a los jóvenes tampoco, o sea, no te dan trabajo. Si tú no tienes muñequita, lamentablemente, no te van a dar un trabajo. ¿Y qué haces después? O sea, hay hartos jóvenes en el área de salud de distintos ámbitos, pero no podemos conseguir rápido trabajo. Y si vas a conseguir un trabajo, como ustedes evidentemente, recibes un sueldo, perdón la palabra, miserable. Y es el trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, porque hay a veces pacientes, yo digo, no es por fijarme, ¿no? Pero hay a veces que son gorditos, no puedes alzarlo, cosas así. Y ellos no se dan cuenta del esfuerzo que tú haces. Y te siguen exigiendo. Y muchos, ¿no? Cuando están afuera, te dicen, escucha, las enfermeras ahí están, no hacen nada. Pero no es así. Y estamos cansadas ya de esa situación, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Eso es la realidad, la parte de enfermería, que lo poco es extenso para hablar. Ya anterior creo que un poco ya estaban varios, han podido difundir, pero eso es la situación que estamos pasando, estamos en pie de lucha y siempre hay que unir fuerzas para poder conseguir nuestros objetivos. Tal vez muchos decían no podemos porque salimos tan estresadas, tan cansadas, y más la familia y más los hijos y todo aquello, no se puede. Pero ahora ya estamos socializando, viendo la forma de que puedan participar. Yo evidentemente tengo familia, tengo apoyo de parte de mi pareja, de mis hijos, he salido en marcha siempre cuando he estado dirigente con mis hijos, porque sé que mis colegas no pueden llegar de área rural o algo así, pero ellos están ahí. Siempre he manejado a ellos y me han apoyado en mal momento, en buenos momentos. Cuando tienes el apoyo familiar, siempre sales adelante. Y yo creo que eso habría que socializar a nuestros colegas de que ya es momento de que nos valoren como personas y como profesionales que somos. Muchas gracias. Otra pregunta, compañero. Fuera bueno también aclarar, ¿no? La situación de las enfermeras en el área rural, donde atienden los puestos, que es muy distinto al centro de salud. Y si hacemos una estadística, donde tú decías que el profesional, estás pidiendo el salario justo de la remuneración, pero el profesional, como decía, solamente mira. Si tú vas más allá en el área rural, estadísticamente analizas y ves quién atiende datos. El auxiliar de enfermería es todólogo. Sí. Es farmacéutico, es médico. Estadístico, exacto. Y si vemos estadísticas así, donde hay más factores en un puesto de salud que en un centro de salud. ¿Te imaginas que a la antigua hacen que den a luz la gente del área rural, la gente del campo, la gente de pocos recursos? Eso también hay que valorar. Siempre que en el área rural se ha dado todo, es todo. Hace informes, como decía. Las autoridades, por la ignorancia que tienen, no cumplen con lo que les dice la 031, pero son machos para exigir, sin dar insumo, sin dar una buena infraestructura. Así testigo vos en la sala, un puesto de salud sin tener agua potable. O sea, hay situaciones que atravesamos, pero se tratan de decir que la Constitución Política del Estado indica que primero está la salud y la educación. Mentira. No hay situaciones, ¿no? Gracias. Algo que yo quisiera ver como, a ver, dame que muchas veces cuando me he enfermado yo siempre se lo digo, bendito a las enfermeras, no antes, ¿no? Pero también hay enfermeras buenas y malas, porque, por ejemplo, mi papito se enfermó, tuvo seguidas 4 cirugías aquí en el hospital. Muy seguidas, se lo reventó en el tracto intestinal, úlceras intestinales. Creo que debido a lo que no se sirvió las tabletas y muy fuertes y se quedó en el tracto intestinal y lo han quemado y eso ha reventado el tracto y está desangrado. Pero yo me di cuenta que a veces están de mal humor algunas personas. ¿Sabe usted? Yo me quedaba porque como sé que estábamos ocupados, no nos alcanza la mano. Son varios, entonces. Yo tenía que dejar a mis hermanos ir a estar casi todo el día a cuidar de mi papi y mi hijo. Por favor, 3 horitas voy a tardar, tengo que ver en mi casa, voy a volver a ver a mi papi y mi hijo, ¿no?
Es verdad, hasta que yo llegara, toda la tarde nadie le cambió el pañal, porque no se cansa el tiempo. Como la señorita dijo, otros son gorditos, otros son gatitos, todo. Pero había unas enfermeras prestadoras que estaban, a ver, voy a ver al señor, a ver, a este cagón, así, no era él, ¿no? No era mi papi, pero yo le estaba diciendo al otro, ¿no? Yo eran torpes que, imagínense, mi papi no tenía COVID, pero tosía. Y lo metieron a un paciente que tenía COVID. Y me dijo, usted, el director, ay, no, con COVID. Pero mi papi, no, tú ese su papá tiene, pero todavía no te le han sacado su, no hay los resultados, pero no tiene COVID. Mi papi siempre está tomando tiempo y tiene eso. Y no tenía, me dijo, su papá debe tener un pulmón cuadro. ¿Qué hacen sus secretos de su padre? Es imposible que pueda ser una persona de este lado, no fueron pulmones, pero resultó. Nunca lo han encontrado, pero en su última cirugía, el enfermero entró un enfermero y hija, llévame a la casa. No importa, me voy a morir aquí. ¿Quieres ir a la casa ya en poco de día? Entonces, solicité que alguien me ayudara, nos decían operar unos 3 días o 5 días, mi papá ya quería ir a la casa. Pero tuve que ir aparte, tuve que ir. Y bueno, mi papito me dijo, bueno, quiero ir a la casa del campo. Mi hermano venía en taxi a montar y le pedí a uno de los por favor, ayúdenme a dejar a mi papá. Está delicado, vamos a tratar de lo ha dejado como si fuera costal de papá y lo ha metido como costal de papa a la silla de ruedas, lo ha bajado rápido, ya estamos en hora y aparte de eso me dice, ya, ¿dónde se deja su papá? Tengo que mandarlo rápido la silla. ¿Sabes qué? Lo han colocado en una silla en la intemperie, en frío, en invierno, allí. No era que se llorado, porque al día siguiente mi papá falleció, se ha desangrado en mi casa. Se ha desangrado y hoy he venido al hospital, se van a venir aquí, he pasado, y no estaba la trabajadora, y le sancionaron al trabajador, porque todavía sigo en mi conciencia y siempre le digo, mi papá ha fallecido por culpa de él. ¿Por qué? Me lo han tirado así, ya, aquí, mi papá apenas se podía sostener, podía. Me lo ha puesto ahí. Y en la silla, yo, por favor, aquí adentro nomás. No voy a poder levantarlo y ya, de una vez afuera porque se sube. Ni siquiera quiero esperar para que me ayude a meterlo a la utilidad, ¿no? Pero también puedo decir que hay buenas enfermeras, ¿no? Si cada mesera, esto, aquello, sí. Pero, no, y también cuando he ido al campo, por cuestiones de salud, hemos podido mantener ahí en el campo porque tengo 2 hermanos dedicados a salud, no por la impresión que ya que se mueran, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Entran creo que por componentes políticas también a ser directores, algo así, y hay un director que su casa tiene una ferretería, la casa del campo de nosotros, y todo el cemento, el polvo del cemento es un químico tóxico, y muchas cosas, pinturas, material de construcción. De lo que le hemos dicho que traslade su ferretería a lo que tiene y no está lá porque es tóxico y nos enferma y todo. Y su hijo se ha puesto de director de hospital. Creería que las veces que hemos querido acudir, no hay personal no ha dispuesto el personal para que nos atienda, a tal punto que mi hermano tiene que venir aquí desde allá para hacerse atender, porque también tenemos casa aquí, gracias a Dios, una casa muy sencilla. Tiene que venir desde el campo a hacerse atender aquí, ¿no? Usando el derecho del domicilio también en otra casa. Pero de emergencia o tiene que ir a otra jurisdicción, no puede ir a este hospital porque hasta la quería cruzar con auto y esa familia siempre ha vivido y todo, ¿no? O sea, hay de todo, quiero decir eso, ¿no? Pero también hay cosas que hay que, pues, quizás reglamentar, el personal, no sé, su carácter, ya eso es muy fácil, ¿no? Pero hay cosas que se pasan. Justamente ahí lo que dice evidentemente existe. Usted dirá por qué. Muchos no estudian por vocación. Tal vez por la parte lucrativa, tal vez un poquito mejor se gana, manejan ese término. Y particularmente yo cuando he trabajado en la Caja Nacional, el salario es bien de los auxiliares, ¿no? Entran por compadres, entran por parentescos dentro de es como decir un clan familiar en la caja.
O sea, no te permitían, digamos, postularte a las otras generaciones. En algún momento eso he visto yo ahí, donde una jefa nacional me dijo, pelea por el personal que realmente vale la pena y no dejes sacarle a esa persona. Ha habido. Entonces esas personas no han estudiado por vocación, porque han sido, digamos, un personal manual y han visto que un poquito bien se gana, entonces han estudiado auxiliares de enfermería. ¿Y esas personas crees que les va a dar calidad? No. No, hay esos tropiezos y tal vez por esas razones es que también por esas personas somos mal vistas todas las enfermeras que no dan calidad de atención, pero muchas, la mayoría que hemos estudiado, digamos, con esa vocación de querer, porque en algún momento has visto sufrir a un familiar cercano y cómo te lo han tratado las enfermeras o quién, has visto la necesidad y tú nunca vas a cambiar. Va a ser primero tu paciente, primero la necesidad del familiar, porque es una angustia que sufren los familiares. Entonces yo creo que es más, yo creo, por la vocación que no están involucrados a ese nivel, porque muchos sí están, digamos, inclinados y han estudiado por vocación y tienen ese carisma de ser y valorar a su paciente y velarse por su paciente. Nada más. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos los asistentes, un agradecimiento y un honor compartir este espacio del conversatorio con compañeros luchadores, un conversatorio que es un conversatorio de gente en lucha y que lo que se está diciendo en esta pequeña reunión es un aporte para poder generar esta especie de diagnóstico y de ver cómo podemos luego aportar en la lucha que están desarrollando cada uno de ellos desde el sector que están realizando sus combates, sus luchas, sus demandas, ¿no? Mi nombre es Alain Rivera, soy abogado de profesión, miembro de la Oficina Jurídica de los Trabajadores, en coordinación con la Fundación por la Vejez Trabajadora, o en coordinación con Miguel Amas del Partido Trabajadores. Se está desarrollando este evento, en el que yo voy a aportar básicamente con algunos apuntes que he tomado sobre las participaciones de los compañeros y tratando un poco de redondear y ya casi aportar un poco también en lo que pueden ser las conclusiones. Una de ellas, para mí es fundamental referirnos a lo que significa el sindicato porque de las participaciones los compañeros refieren de que no tienen una directa participación en sindicato. Primera cuestión, y que creo que hay que darle al César lo que es del César. En este caso, la lucha de los trabajadores a finales de desde mediados de los años 90 y finales del año 2000, ha permitido un ascenso en la lucha de los trabajadores, y estos trabajadores que han peleado en las calles, incluso han, por así decir, regado su sangre en las calles, en las peleas, en las luchas, justo cuando los gobiernos más neoliberales pretendían generar una especie de flexibilización laboral, le llamaban, donde los derechos de los trabajadores se iban perdiendo. De manera que bajo estas luchas, bajo estos combates, que además estaban peleando nuevamente la necesidad de contar con la estabilidad laboral. Recuerden ustedes que con el decreto 21060 y los gobiernos del neoliberalismo, se podía simplemente despedir, es decir, la libre contratación, el libre despido. Creo yo que volver a tener estabilidad laboral, por lo menos en lo que respecta al respeto de la Ley General del Trabajo y a los trabajadores que están dentro de esa Ley General del Trabajo, es un hito importante. Bolivia vuelve, a partir de la normativa y la Constitución Política del Estado que se apruebe en el año 2009, retorna más bien a la estabilidad laboral.
por lo menos nominalmente, retorna a la estabilidad laboral. De ahí que el decreto supremo 28699 dispone que ya no existe el despido, o más bien existe solo a condición de que el trabajador lo acepte. Si el trabajador acepta el despido, opera el despido, pero si no, no está permitido el despido, salvo que se vaya a encontrar las causales contenidas en la Ley General del Trabajo, en el artículo 16, que es hurto, etcétera, etcétera. Bien. Si no concurren estos elementos, corresponde la reincorporación. Y si no se reincorpora, bueno, la autoridad, la patronal, que no cumpla la normativa, es pasible a un proceso incluso penal. De manera que esta normativa que viene a proteger el principio de estabilidad laboral que nuevamente se ha estatuido en el país, es una victoria. Es una victoria sobre todo de la lucha de los trabajadores, y esto es lo que yo quiero un poco recalcar, quiero resaltar. Las normas son ante todo no la invención de algún buen político, sino sobre todo en este país devienen de luchas profundas. La misma Ley General del Trabajo es bastante protectiva a los trabajadores, es producto de una gran lucha, de una gran clase trabajadora que ha sido hito y que es motivo de estudio a nivel mundial sobre lo que ha pasado con esta clase trabajadora en Bolivia. Esto ha sido histórico. Esta es la razón, y me dirán, pero ¿por qué hablo de la Ley General del Trabajo cuando los compañeros que han estado aquí exponiendo no refieren estar bajo la Ley General del Trabajo? Y ahí creo que viene el otro problema, es decir, ¿es necesario estar sindicalizado para defender los derechos laborales? En un tiempo histórico en el país, los sindicatos tenían mucho poder, pero no solo poder, o sea, eran una fuerza transformadora, ¿no? Pensemos en la clase obrera del año 30, del año 40, hasta el año 70, cuando se instaura la Asamblea del Pueblo. Estábamos hablando de la posibilidad de que la clase trabajadora tome el poder, gobierne para beneficio de los trabajadores y el resto del pueblo. Porque la Asamblea del Pueblo era exactamente eso, era el gobierno de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, era el pueblo que estaba construyendo su propio gobierno. Entonces, esa capacidad de organización, esa capacidad de gobernar y esa capacidad incluso en perspectiva de liberarse como oprimidos y liberar no solamente a la nación, sino incluso en la perspectiva internacional, hoy lamentablemente ya no existe. De ahí que los sindicatos han ido perdiendo paulatinamente una fuerza desde el momento en que se han vaciado ideológicamente. Se han perdido políticamente y se han transformado en organizaciones de caja de resonancia de los gobiernos de turno y donde los dirigentes, bueno, terminan como banderas según el viento cambiando de color. Entonces, la capacidad de organización, la capacidad de convocatoria de las organizaciones sindicales se ha diluido, se ha perdido, ¿no? Actualmente podemos decir que desde las propias centrales obreras bolivianas o centrales obreras departamentales, su capacidad de convocatoria, de organización y de lucha es simplemente nula. Al punto que incluso algunos, y no pocos, más bien dirigentes sindicales, se han convertido en enemigos de los propios trabajadores, ¿no? Entonces conocemos más de una ocasión en la cual el trabajador no solo se siente ausente, siente la ausencia de dirigentes que lo protejan, sino que se siente perseguido por su propio sindicato, sino que se siente perseguido por el propio dirigente que debería defender. Entonces, frente a ese vacío, ¿qué le corresponde? ¿No? Ya el compañero Ricardo mostraba una situación en la cual hay una explosión de un 60% alrededor de trabajadores que ante la ausencia de dirigentes explosionan y manifiestan una democracia directa desde las bases que les impulsa una lucha que en su momento tiene
victorias, victorias en lo legal, victorias en lo social, pero que después de esa lucha se diluye, se pierde. Me hace recuerdo un poco, es un ejemplo no muy claro, pero a ver, cuando se hizo la Guerra del Agua, se organizó a través de la coordinadora, pero esta coordinadora tenía un sostén sobre la base de las asambleas o de los cabildos. Esos cabildos eran la mayor expresión legal, legítima, no sé si legal, más bien legítima de la lucha del pueblo por la defensa del agua. Pero cuando se derrota Aguas del Tunari y se defienden los derechos del pueblo en general con respecto a este recurso que es el agua, el cabildo desaparece y la fuerza de la coordinadora y la coordinadora misma se diluye. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que impulsar? Que más bien sería una suerte de impulsar la institucionalización de esa organización. Estos 60 trabajadores que son más bien de contrato, que mañana pueden pasar a planta o pueden rotar de una institución a otra con contratos, deberían tener institucionalizada una organización que luche, estando en uno o en otro sector, por sus demandas. Si se institucionalizaría, eso significaría, por ejemplo, poner en pie una asociación. Esa asociación que puede reunir a los compañeros trabajadores de amplios sectores, además de profesionales que sean licenciados o técnicos, permitiría que la lucha permanezca. E incluso se digiera en documentos políticos, institucionales, que les permita una lucha mayor. Y eso permitiría que los trabajadores que están en esta lucha mañana puedan tener en pie una organización que pueda agrupar a otros sectores más y que permanezca en el tiempo y que no se diluya cuando la lucha ha concluido. Y esto en términos legales podría ser, por ejemplo, una asociación. Para la vigencia de un sindicato o de una asociación, quiero resaltar que lo que importa definitivamente es la capacidad de organización, de lucha, de necesidad y de orientación. Es decir, los dirigentes que hoy, por ejemplo, están aquí, son dirigentes que por sí mismos han acumulado un tanto bien importante de experiencia. Y eso es bien importante. Mañana puede venir otra persona que no tiene esa experiencia y eso no aporta. Por eso, la importancia de que estos elementos se hagan de la conducción de estas direcciones permite que con las nuevas camadas y las nuevas luchas puedan, en perspectiva, fortalecer la organización y darle una perspectiva mayor. Y esto tiene que ver también con el nivel de politización que ha perdido los sindicatos. Hace un momento hemos visto que los sindicatos han perdido esta visión, no solo porque el sindicato ha transcurrido en Bolivia de pelear solamente por demandas inmediatas. El sindicato histórico en Bolivia ha asumido la tarea política histórica, incluso de liberar no solo a su sector, sino a amplios otros sectores más. Por eso se han hecho unidades con otros sectores en su combate, sectores campesinos, sectores gremiales, sectores de trabajadores intelectuales, es decir, con amplias capas. Esa unidad planteada ideológicamente como la cohesión de estas fuerzas para su liberación, les ha permitido tener una perspectiva en la lucha, una fuerza transformadora. Yo creo que esta vuelta a la estabilidad laboral es también gracias a esa unidad. De manera que si hacemos un sumum de esa experiencia, correspondería que a futuro estos compañeros se constituyan en una organización que permita la amplia unidad, pero que además vea más allá incluso de sus propios sectores, que permita incluso la inclusión de otros sectores. Pueden hacerse, una vez constituidos como asociaciones, como organización, pueden buscar la solidaridad de otros sectores. Porque, a ver, ¿por qué tienen que pelearse los gremiales con los trabajadores? Los gremiales también están en una lucha, digamos, por su sector, pero también son
víctimas de normas que los están aprisionando, que los están persiguiendo. Es decir, se podrían generar esta especie de colaboración, de solidaridad intersindical que les permita avanzar en su lucha. Para mí esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión referida a lo que indicaba el compañero Juan Carlos, y se le insistía por el tema de si se los trata como funcionarios públicos. Eso es verdad. Si bien se supone que hemos vuelto a un Estado que respeta y que está a favor de los trabajadores, llama la atención de que sea desde el mismo Estado donde se violentan los derechos de los trabajadores, porque se ha generado como una tercera clase de trabajadores. A ver, porque tenemos a los obreros, a los mineros, tenemos a los trabajadores que están bajo la ley general del trabajo, pero están también estos trabajadores, les decía, de municipios, gobernaciones, prefecturas, bueno, ahora gobernaciones, ministerios, que son con este título de funcionarios públicos, quienes no gozan de los derechos, tal cual ha denunciado el compañero Juan Carlos. Es decir, un trabajador de una alcaldía o un trabajador de una gobernación, los trabajadores de salud, son menos que los trabajadores que están bajo la Ley General del Trabajo. Porque el trabajador que está sindicalizado tiene derecho a la indemnización, tiene el derecho a las vacaciones, tiene el derecho, es decir, tiene estabilidad laboral, sobre todo, que es fundamental. Pero estos trabajadores no, y no son pocos. Entonces, es el Estado mismo que está violentando en este caso los derechos de los trabajadores. Entonces ahí hay una especie de contradicción, porque por una parte se dice el Estado ha devuelto la estabilidad laboral, pero es el mismo Estado el que permite que no exista estabilidad laboral y que se violenta los derechos de los trabajadores. Esa contradicción debe ser resuelta no solo en el ámbito legal, que es un espacio que está ausente. Lamentablemente, los profesionales también están ausentes. No hay un debate, digamos, técnico, ideológico sobre esos temas, sino que también abajo en las organizaciones están ausentes estas luchas. Probablemente a partir de la cohesión o de la puesta en pie de estas organizaciones, como sean asociaciones, estas organizaciones de lucha, podrían permitir lo que ya está ocurriendo en varios municipios, donde sectores de trabajadores de los municipios han ingresado a la Ley General del Trabajo. Y entonces hay normativa que ya los protege. Antes los podían despedir cuando querían. Ahora ya no, porque hay esa lucha que se ha desarrollado, tampoco es gratuita. Y creo yo que en perspectiva, los trabajadores deberían exigir su ingreso a la Ley General del Trabajo. Ese ingreso a la Ley General del Trabajo les permitiría sobre todo la estabilidad laboral y el resto de los otros derechos, obviamente que con eso conllevaría, ¿no? Pero nuevamente ahí, perdón que sea redundante, está ahí la necesidad de la cohesión, de la unidad, que tampoco es una cuestión solo retórica, porque los trabajadores tienen que también hacer un marco político de la lucha, no solamente tal vez nacional, sino mundial, porque la clase trabajadora en el mundo está sufriendo estos golpes. Entonces, ¿en qué perspectiva ellos se organizan? Entonces, los espacios que se puedan aperturar para esta cohesión ideológica de pensamiento es importantísimo para la vida que pueda tener su organización o sus luchas. Finalmente, me parece importante reivindicar la presencia de estos tres compañeros que personalmente los he conocido en actividades como esta, a través de las luchas, del combate, a través de la pelea por la defensa de los derechos. De alguna forma, en algún momento alguien se ponía triste, o otros decían, estamos en una situación muy triste. Yo creo que tengo una percepción, y les digo, no por ser simplemente optimista, hay rajaduras en esto que se ha ido construyendo, una especie de burocracia que solo sirve a sus intereses y sirve a los gobiernos de turno.
Y estas rajaduras representan esto que está pasando en este momento y que lo tienen delante de ustedes, dirigentes que están en plena lucha, que están en pleno combate y que ya vienen con victorias en las espaldas. Dice, estamos hablando de trabajadores que fuera de su sindicato se han organizado y han ganado, han luchado y han ganado. Entonces, tenemos en la perspectiva la posibilidad de que esas quebraduras se conviertan en una gran rajadura y puedan terminar quebrando totalmente a estas organizaciones burocráticas que se han convertido, muchos de ellos sindicatos que no sirven a sus trabajadores, que no sirven a sus afiliados, que no representan a sus bases. En la perspectiva, si esto se afianza, van a terminar barriendo a estas organizaciones y se va a poner una organización mucho más combativa, mucho más organizada, mucho más capaz, pero a condición también de que el aspecto ideológico, programático, sea discutido, sea rediscutido entre los trabajadores y entre estos combatientes, ¿no? Pero no de la forma retórica que ahora discuten la Central Obrera, las centrales obreras departamentales, donde en congresos discuten amplios y aprueban incluso documentos hasta revolucionarios, pero en la práctica no desarrollan una práctica combativa, una práctica revolucionaria, una práctica de cooperación o de ayuda, ¿no? Y aquí quiero resaltar, y no solo resaltar, más bien quiero nuevamente poner en ofrecimiento la colaboración, en este caso de don José Caballero como impulsor de la fundación, o mi persona en representación de la oficina jurídica, y que lo que están viendo es un aporte, por así decir, personal de estas instituciones, donde no estamos recibiendo plata de nadie, y estamos impulsando justamente eso, en la búsqueda de fortalecer a estos luchadores, de fortalecer estas organizaciones, técnica, filosóficamente si se quiere, y políticamente si se podría también aportar, ¿no? Creo yo que esto es el aporte que se puede dar de aquí. Ahora, ¿cómo logramos que el resto de la población, de las organizaciones civiles puedan adherirse, no solamente moralmente, sino materialmente en sus combates, materialmente en su lucha? Habría que generar una red de respaldo y apoyo a los compañeros en redes sociales, habría que generar un apoyo a partir de documentos, que las participaciones de los compañeros que hoy han realizado su charla se traduzcan en documentos, se conviertan en revistas y se distribuyan en todo lo posible, ¿no? Y buscar autogestionadamente autosustentarse y difundir las ideas, y a partir de eso generar más reuniones y tratar de engordar más estas organizaciones. Me parece que serían parte de las conclusiones y compromisos que deberíamos asumir, tal como lo hemos asumido desde la Oficina Jurídica de los Trabajadores y así como también la Fundación, compañero Miguel, que está respaldando este tipo de eventos. Por ahí yo aportaría, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para ir cerrando ya casi mi participación y por así decir también el evento. Sí, compañero Juan Carlos. Era más que pregunta, pedir, ¿no? El asesoramiento de parte de la Fundación para poner un precedente. Yo creo que ya debemos de empezar con cosas así firmes, ¿no? Dejar antecedentes para el futuro de los jóvenes que están estudiando esa carrera, que si Dios quiere, como dice, todo está politizado, conseguir un trabajo es difícil, pero colocar un antecedente. Claro, en el sindicato Valle Alto, gracias a Dios, mis inmediatos superiores míos me colaboran, me apoyan. Ya hemos hecho la representación sobre el decreto 1393. Son derechos que deben de cumplir. Es una ley, hay un decreto supremo. Entonces yo creo que ya hemos agotado instancias entre todas esas autoridades. No están respondiendo, porque supuestamente no hay dinero, ni para el reformulado que está bien en agosto. A mí no me interesa el reformulado, es una ley de cumplimiento. Y sobre la base de la cuestión económica que manejan en cada municipio. Pero lo que tiene que ver, tiene que negociar con el trabajador. Creo que por ese lado yo más bien pediría para hacer un antecedente, ¿no?
creo que con victorias a nivel penal, a nivel civil o a nivel laboral, ya debemos de empezar a fortalecer. Ahí es donde va a fortalecer el trabajador, donde vamos a sumar y donde van a empezar a creer de que realmente esos dirigentes sí están peleando por los derechos. Hay incumplimiento de deber ya, no hay respuestas. Ahorita yo voy a votar la segunda nota que presentan todos los municipios. La última nota que voy a hacer va a ser convocando a la mancomunidad de alcaldes. Esa más, y hay que reventarles. Hay incumplimiento de deberes en casos que ni siquiera valen la pena. En 24, 48 horas ya están presos por incumplimiento de deberes. Y más si son de la derecha, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos esperando los trabajadores? Lo tenemos. Hay documentación, hay respaldos, no hay respuestas. Yo quisiera, la gestión hacia el 2016, el 2014, a veces habemos trabajadores que no tienen esa convicción, esa voluntad, esa jerarquía, de que si empiezas algo tienes que acabar. Yo iba a poner un antecedente, porque casi me saco la media con alcaldes de Catax, por acosador, por querer acusar de una trabajadora. A punto de meterla a la cárcel, ha transado a la sociedad. Va a ser un antecedente grande. Claro. Ningún alcalde ya se iba a atrever a hacer persecución. Está traicionado tu base. ¿No sería prudente, si ellos han agotado la subsidiariedad, meterse un amparo constitucional Procede. para que pertenezcan a este caso al Claro. de general de trabajo? Y directamente con ese respaldo por incumplimiento de penal. Y ahí está la lucha de las clases y de las bases, ¿no? Y el otro aspecto, bueno, la doctora ya se fue, pero necesitamos profesionales también que en tema penal, porque en este país se ha convertido muy fácil en infringir la norma, y sobre todo el incumplimiento a los amparos constitucionales, que se supone que son inmediatos, ¿no? Tal como me referido Ricardo, en 24 horas debería cumplirse, pero resulta que generar ese cumplimiento del amparo resulta que hay que esperar 6 meses en un proceso todavía de investigación dentro de la fiscalía, porque el fiscal eso es lo que dice, ¿no? Hay un delito que es el incumplimiento a resoluciones constitucionales y el fiscal refiere de que tiene 6 meses para investigar. Entonces, ¿cómo puede ser aquello? Hay una absoluta contradicción. De manera que ahí los profesionales que puedan ayudar con el tema de los procesos penales, ¿no? Pero además también generar la suficiente presión hacia el Estado para que eso cambie, porque no se condice, o sea, no se condice que se haya constitucionalizado los derechos laborales para que sean de inmediato cumplimiento, pero que dentro ya del proceso penal tengamos que esperar 6 meses, 1 año o 2 años. No, es absolutamente contradictorio, no hay cómo sostener aquello. De manera que ahí la necesidad de generar estas coaliciones, estas unidades con sectores profesionales, etcétera, la doctora, por ejemplo, dijo que estaba dispuesta, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que empezar a generar concretamente estas unidades, ¿no? De hecho, con la oficina ustedes cuentan, pero también con esta posibilidad de generar una especie de lazos más estrechos con el resto de profesionales y de trabajadores. Nosotros, Sí. Perdón, tal vez me metí un poco el tema, pero yo creo pertinente también, hablando más de salud, que sería pertinente socializar más, ¿no? ¿Qué ley, en qué parte, artículo nos respalda, digamos, a nosotras y a nosotros, ¿no? Porque yo cuando se hace una práctica así, mandan convocatoria, evidentemente, para los que ya tienen un trabajo vivo. Y nosotros como estudiantes donde nos estamos formando, no sabemos, ¿no? Digamos, esas cosas, de dónde específicamente, ¿no? Yo creo que también eso en las universidades e institutos también debería de alguna manera socializarse, ¿no? Para que tú no llegues a tu ambiente laboral y, digamos, te hagan las 1000 cosas y tú no sepas, digamos, dónde vas a acudir y qué ley te va a amparar. Ahí tienes que aguantar, digamos, no, ¿qué voy a hacer, no? Por quedarte en un trabajo. Porque, o da la casualidad que hay otros licenciados o licenciados que sí saben cómo es, pero tampoco quieren compartir, ¿no? Se lo guardan para mí. Eso sí llegó. Yo sobre eso, para que sea, digamos, porque esa es la idea de esta reunión. No decir esta organización que haga, porque no nos van a escuchar. Hace un momento yo he planteado que las participaciones de los expositores se traduzcan en papel
¿no? Y se pueda convertir en una pequeña revista, por decir, ¿no? Es el seminario sobre derechos, ¿cómo se denomina este, no? Salud y los derechos laborales. ¿Por qué no incluimos ahí un párrafo donde se exprese lo que el compañero Juan Carlos indicaba, que debe respetarse el decreto supremo, que consiste en esto y esto? La experiencia de Ricardo en la lucha que ha desarrollado por el tema de las incorporaciones, etcétera, etcétera. Artículo tantos, que debe. Entonces, que eso se empiece a convertir en una especie de guía y nosotros mismos lo difundimos. Sí, desde las revistas y desde nuestras redes sociales, desde la página de la Oficina Jurídica de los Trabajadores podemos hacer. Ahora, si el resto lo comparte y los reparte hacia los trabajadores, es justo lo que no hacen los dirigentes del sindicato, entonces lo haremos nosotros. Pero si nosotros vamos a ir a exigir que haga el ministerio, no lo va a hacer. ¿No ven? El ministerio, digamos, la mayoría siempre dice, esperemos el Estado, el Estado no lo va a hacer, tenemos que empezar a organizar el trabajo, nosotros como que dicen, no, dale el ejemplo, empezar, por ejemplo, digamos, en mi institución yo puedo ir solicitar, digamos, al director del instituto, me puede dar chance de explicarle a mis compañeros o pasarlo por los grupos, yo digo, o sea, eso no, pero tener, digamos, una herramienta nosotros igual, digamos, 1 o 2 días, digamos, venir, saber bien del tema, para ir y defendernos, ¿no? Nosotros ir y lanzarnos al éxito, explicarles a nuestros compañeros, compañeras, y ahí tenemos ya, digamos, un grupo fuerte que sí ya va a saber que no va a estar perdido, ¿no? Como nosotros trabajamos evidentemente con niños también, del DNI, de formación, venimos con eso, enseñamos igual, empoderamos a los niños y los derechos, y es lo mismo, porque hay niños que sí saben que tienen derechos, pero no saben cuáles son, en qué artículo están, y lo mismo, ¿no? Igual, así. Yo más bien quisiera compartir con todo el equipo. Alain tuvo la oportunidad de escuchar en un principio la inquietud de formar una asociación, ¿no? De hecho, ya tenemos la página oficial, es un Facebook que hemos creado, se llama Enfermería Obrera Revolucionaria, que tiene esta dirección, de repente generar información, brindar asesoría legal. En algún determinado momento yo le dije a Alain que él sea parte de este equipo jurídico, que lo que nosotros inicialmente habíamos propuesto y es ofertar, ¿qué es lo que no te están ofertando los colegios de enfermería y asociaciones de enfermería a este grupo de personas? Es la asesoría jurídica, ¿no? Ese es el talón de Aquiles de todas las colegas de enfermería que no cuentan con un asesor jurídico para su defensa laboral, para el tema civil, y 2, no cuentan con los recursos económicos. Yo he hecho un amparo constitucional a la institución con propios recursos que me ha costado más o menos unos 18,000, 20,000 bolivianos, ¿no? Uno por inmovilidad laboral, que era algo sencillo de ganar. Entonces, ¿qué es lo que esta asociación puede hacer? Agrupar, hacer los aportes de 10, 15, 5 bolivianos voluntarios de manera mensual, pero hacerlo a nivel departamental, ¿no? De la manera más democrática posible, pero que esta asociación te garantice el pago efectivo de ese asesor legal que va a ir a cubrir tus amparos, tus procesos laborales, si de repente en la vía penal, pero hay que solventar. La mejor manera de asociarse es hacer un aporte, solventar. En ese grupo lo habíamos hecho gracias a la unión que habíamos tenido con la licenciada Norma. Nosotros somos conocidos precisamente en una movilización contra los colegios nacionales de enfermería, que persistimos, ¿no? Hemos ganado ya varios amparos a estos colegios, pero estamos peleando con un monstruo de poder. Los colegios manejan cada 6 meses millones de bolivianos, 6 millones, y ellos pagan y pagan a los abogados y van deteniendo los procesos. Y estamos como 4 años con procesos para buscar elecciones, y como no encontramos elecciones, le estamos metiendo penal para meterse a la cárcel por enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero sí está en proyecto, es un proyecto que no lo hemos concretizado, no tenemos personería jurídica, estamos en pro de conseguir, pero nos gustaría formar esta asociación de profesionales. No solamente son técnicos ni licenciadas, ¿no? Y engloba todo lo que es los mismos estudiantes que van a estar en la vía civil, asesores, de repente necesitarán incentivo económico, cursos de capacitación, todo lo que sus asociaciones y los colegios no están, ¿no? Es la única manera de hacer un frente ante la hegemonía de poder que tienen los actuales colegios, y a la DEA, que es de las auxiliares en este caso, que no veo que hagan algo positivo y constructivo por ellos. De repente, como asociación, tendríamos que presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores, Diputados, indicando que el salario de las auxiliares debe ser tanto en la privada, debe ser tanto en la estatal, y meter con lucha social desde la vida social, porque es la única manera de reivindicar nuestras
nuestras luchas y nuestras victorias, ¿no? La movilización y la sangre en las calles. Yo con esto quiero concluir mi intervención, sí. por favor. Si me quieras recuperar mi bebé. No, de hecho, con eso concluimos, que esa era Muchas la gracias. intención, ¿no? No, más bien, sí. Contestando. No son excluyentes. Lo que pasa es que buscamos el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el mejor camino? Y lo que hicimos. Y funciona eso una directriz para que estas instituciones tengan prevención. Bien, a todos, muchas gracias por asistir. Para los que quedan todavía hay un sándwichito. Vamos a prepararnos. Entre nosotros. Nos hemos perdido. Sí, pues. Y pues.